¿En dónde está Mónica? Aquí estoy, jefecito. ¿Qué pasó? ¿Ya se me van a ir tan pronto? Sí, mija. Nos toca seguir la fiesta solo a nosotros dos. Ahora sí, es que esta fiesta va para largo, la verdad es que... Ay, don Lázaro, si parece quinceañero. Dale, no. Hija, muchas gracias por todo, hija. Y ha sido uno de los días más felices de mi vida. Y también de la mía, jefe. Gracias. Estoy muy feliz por usted. Te amo, Te amo. te amo, te amo, te amo. Ay, bueno, ya. Y un abrazo para mí. Ah, también. Ay, mamá, gracias. Mira que ahora que ya te casaste con mi jefe, pues ya sabía que eras mi mamá, pero pues ahora te lo digo oficialmente. Te quiero, mamá. Ay. Cuídense mucho, Bueno, ¿eh? Adolfo, Sí, mija, sí. me cuidas a mi hija, ¿eh? Claro, sí. Me cuidas a Yesenia, papá. ¡El ramo! ¡Ay, claro, el ramo! El ramo. A ver, pónganse ahí. ¡Ah, la single lady! ¡Una! ¿Hacía tanto que no hacemos esto? Bueno, me gusta estar cambiando constantemente. Llevaba demasiado tiempo tratando de ser otra. Ya es hora de que regrese a lo que era, ¿no? Cuando todo estaba bien. Se ve fabulosa, doña. Gracias, Rosalba. Y sí, tengo que regresar a cuando todo estaba muy bien. O mejor dicho, cuando yo estaba muy bien. Y todos estaban muy mal. Salud. Salud. Yo sé que ya acabó esto, pero quiero quedarme un rato más con mi primo. Isabela, Mónica seguramente tiene mucho que levantar cuando termine la fiesta. Pero yo puedo ayudarla. Así sirve que platicamos más. Isabela, soy tu mamá. Y a mí no me engañas. Tú no te quieres quedar por Mónica, te quieres quedar por Diego. Pues sí, es que el pobre no está nada bien. Nada bien. Se nota que se le pasaron las copas. Pues con más razón debería quedarme y llevarlos a su casa si hace falta. Eso haría una amiga, ¿no creen? Está bien, te puedes quedar. Gracias, mamá. Le voy a decir a alguno de los guardias que se quede con ustedes para que las lleve cuando necesites, ¿ok? Gracias, eres un sol, Se Felipe. cuida. Mi amor, no quiero que llegues tarde a la casa, ¿eh? Ok. Bueno, cualquier cosa me avisas. Ok. Adiós. Cuídate. Bueno, pues yo me voy. Ya es muy tarde, de verdad. No, quédate un ratito más. No, lo que pasa es que mañana es el juicio contra Braulio y yo soy testigo, ¿te acuerdas? Entonces me tengo que ir. Tú puedes llegar perfectamente al juicio. Quédate un ratito más conmigo. No, ¿sí? no quiero, no, aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nos pueden ver, por eso. Karen, tú te avergüenzas de que la gente se entere de lo de nosotros. Mira, no me avergüenzo. Jorge, tienes que entender que eres mi subalterno. ¿Qué va a decir la gente si nos ve así? Se ve que no tienes ni idea lo que es llegar hasta aquí. El trabajo que cuesta, de verdad. Puedo perder el trabajo, puedo perder muchísimas cosas que he conseguido. ¿Interrumpo? No, Es que están como muy raros, como que se acercan, como que se alejan, como que quieren bailar, como que no quieren bailar. ¿Andan? No, está clarísimo, Saúl. Las pruebas fueron entregadas, fueron clasificadas, las declaraciones fueron aprobadas, está todo bien amarrado. Sí, está todo amarrado, pero no está de más revisar una vez más para estar tranquilos. Oye, Saúl, ¿quieres cenar con nosotros? Nos encantaría. Sí, ¿Sí? sí. Gracias. Gracias, mi amor. No, es un placer. Y sí, hazle caso a Saúl, ¿eh? Porque Braulio va a hacer cualquier cosa que esté a su alcance para salirse con la suya.
¿Ves? Toma, sigue revisando. Oye, compadre, qué lindo que es verlos así, tan felices con Valeria, me encanta. Sí, a mí también. Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Cómo qué? A mí no me engañas, carnal. Vi cómo mirabas a Mónica. Parecía ciego que vio por primera vez la luz. ¿Y de qué sirve sentir? Sí, al final estamos haciendo lo que Altagracia quería. Cada quien por su lado, cada uno por su cuenta. Oye, ¿y de ella qué sabes? ¿Qué estaba haciendo Altagracia? No, no lo sé. Pero conociéndola, me imagino que estará tratando de volver a ser la doña. Ese personaje que se inventó para que nadie sepa lo vulnerable y lo frágil que es, en realidad. Muy buenas noches, doña. Es un honor tenerla otra vez en nuestra ya tradicional subasta. Bienvenida. Gracias, Arturo. Para mí también es una alegría estar de regreso. Ya tengo sus lugares reservados. Perfecto. Me encanta, ya me conoces bien. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre la subasta? Bueno, es un evento muy hermoso. Ven, aquí el aire está más fresco. Respira, a ver si se te pasa un poco el mareo. Lidia no me quiere nada. Ni tantito, cero, nada. Entonces, ¿por qué sigues buscándola? ¿Cómo que por qué? Porque yo sí la quiero. ¿Y qué ganas con eso si ella ni siquiera te escucha? Si a estas alturas Lidia no se ha dado cuenta de lo que vales, ¿crees que lo va a hacer algún día? Es mi culpa. Yo le fallé y ella confiaba en mí, no hice nada. A ver, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes, Diego? Cuéntame, a lo mejor yo puedo ayudarte. A ver, ¿qué? Braulio, él ¿Qué? la drogó y abusó de ella. ¿Tu papá? Y yo los vi en un hotel y no hice nada. Nada. La dejé ahí tirada con él y... Ahora entiendes por qué no me quiere ni ver. Porque soy un cobarde. Ay, Ernesto, encantada de volverlo a ver. Salúdeme mucho a doña Catalina. Para con gusto. Gracias. Esta copa de champán se la manda aquel caballero de lentes que está junto al sofá rojo. Ahí. Ah, ¿y quién es? Es el presidente de una compañía petrolera noruega. Con permiso. Gracias. Oye, los discos de Lidia están padrísimos. Ay, lástima que lo suyo con Diego no funcionó. Ay, ya sé. La neta es que hacen muy buena pareja. Y además tienen los mismos gustos de música. Sí, la neta es que Lidia sigue sufriendo muchísimo porque pues ella todavía quiere a Diego. Pero pues lo que les pasó pues sí está bien grueso, ¿no? Pues sí. Lo más triste es que ninguno de los dos tuvo la culpa. Pues como que ya nos agüitamos, ¿no? No. Esto es una boda y no hay chance de tristezas. Ahí va. ¿Quieres bailar conmigo, Margarita? No, Marcos, es que no sé bailar. Bueno, no bailo. Ay, no importa, yo te enseño. Mira, ven. Ven, mira. Tú pones tu mano sobre mi hombro, ¿no? Yo la mía, tu cintura. Entrelazamos estas dos y ya, te deja llevar. Vas a ver que es muy fácil. Ay, perdón. Estás aprendiendo. Que me digan loco, porque te hablo, busco sueño como un tonto. Que la gente diga misa, porque cuando estoy contigo nada me hace falta para ser feliz. Que me digan loco, porque creo si está pasando poco a poco. Que hasta en el trabajo me dice la gente que me vio perdido, que si estoy enamorado y es verdad. Me estoy enamorando de ti, me está pasando todo por ti, me estoy volviendo loco. Trick Bebera.
Extraña mezcla de nombre y apellido. Ya sé. Madre noruega y padre mexicano. Trygve significa digno de confianza en noruego. Pues ningún hombre se llama así. Bueno, los que yo he conocido, claro. ¿Algún despecho? ¿Algo que quieras olvidar? Todos tenemos un pasado que olvidar, Trygve. Y un futuro que no debemos desperdiciar. Muy bien. Entonces, padre mexicano. Por eso es que hablas también el castellano. Así es. Y los ejecutivos mexicanos lo agradecen. No es fácil. Todo el día conferencias, citas, inducciones a especialistas petroleros. Entonces has llegado al lugar correcto, Trygve. Porque no quiero palabras. No te voy a pedir eso. ¿No? Dime, ¿qué necesitas? Te puedo bajar la luna si es lo que quieres. Uy, pobre de la mujer que no se baje la luna ella sola. Yo lo que necesito de ti realmente es otra cosa. Así que, lúcete. Ay, ¿me permites? Sí, claro. Gracias. Altagracia, solo quería saber si estás bien. Te diré que muy bien, Regina. Hace tiempo que no me sentía así. Admiraba. ¿Estás con Saúl? No. Justamente porque no estoy con Saúl es porque me siento así. Y no te preocupes. Antes de que algún despecho me mate a mí, yo mato a ese despecho. A ver, Altagracia, por favor, dime en dónde estás. No quiero que vayas a hacer algo de lo que luego te arrepientas. No, para nada. Eso ya pasó. De lo único que me arrepiento es algo que ya quedó en el pasado. Y se llama Saúl Aguirre. No te engañes. Tú amaste a Saúl muchísimo. Muy bien dicho. Amé. Él ya no está conmigo. Ya no está Regina y lo que tengo frente a mí, te juro que se ve tan bien. ¿Qué es lo que significa tu nombre? Digno de confianza. Tengo a alguien a quien me pienso llevar a la cama, porque es digno de confianza. Así que nos vemos después, hermanita. Luego te cuento. Te quiero. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Nos vamos? Yo no tenía ni idea. Pobre Lidia. ¿Ahora te das cuenta por qué no quiere ni verme? Sí, lo entiendo. Pero tampoco es tu culpa. ¿Qué es lo que Lidia no te perdona? Que en ese momento no la apoyaste. Que te fuiste y la dejaste ahí en vez de alejarla de Braulio. Es que es lo que debió haber hecho, defenderla, y no lo hice. Salí corriendo de ese lugar. Es que para ti tampoco debió ser fácil pasar por eso. Hay que ponerse en tu lugar para entender cómo debiste sentirte. Creo que Lidia está siendo muy injusta contigo. Ya le pediste perdón. ¿Qué más quiere que hagas? No sé, a lo mejor yo solo quiero insistir, ¿sabes? Qué pena, Diego, pero creo que algo como eso es muy difícil de perdonar. Nunca van a olvidar lo que les pasó. No quiero hablar más de esto, ¿sí? Solo me siento mal, me quiero ir de aquí. No, me quiero ir. Ok, está bien. Pero no te vayas así, solo como estás, ¿ok? Yo te llevo a tu casa, pero acompáñame por mi bolsa. Tú me gustas mucho, Margarita. De veras. Si estás de acuerdo, me gustaría que empezáramos a vernos más. ¿Tú qué dices? Marcos, no sé. No sé, es que hay cosas de mí que tú no sabes. Bueno, ya me las irás contando, ¿no? Con el tiempo. Es que hace tiempo me pasó algo muy feo y la verdad no sé si pueda volver a querer a alguien. Bueno, tú tranquila, no te voy a presionar. Nos vamos poco a poquito, ¿va? Tú confía en mí. De veras. Oye, Margarita, como que esto ya se acabó, ¿no? Quiero empezar a limpiar, ¿me ayudas? Sí, claro. Ándale. Liz, la neta, pues nosotros también nos vamos a quedar a recoger. Si quieres, ayúdanos con los platos y nosotros vamos quitando los adornos, ¿no? Ándale, va, ya estás. Qué rápido me encontraste sustituta, ¿no? ¿Y tú? Tan necesitada estás de amor que no te importó que este se la pasara toda la noche rogándome. Lidia,